Actualmente Rusia es considerada una de las economías más emergentes del mundo. Basta decir que parte de los nuevos millonarios está en Moscú, su capital. Es también uno de los mayores productores de gas de todo el orbe y el segundo mayor productor de petróleo. Empresas multinacionales se han instalado vertiginosamente en su superficie de 17.000 millones de kilómetros cuadrados. Pero esta suerte de furor capitalista no fue la imagen que siempre tuvo esta nación. 88 años antes, fue un imperio controlado por los zares. También fue el escenario de revoluciones y cruentas guerras civiles. La imagen más fresca se acuñó en el siglo XX, cuando pasó a ser el corazón de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fue durante ese periodo, a fines de 1973, que varios chilenos llegaron a esta nación en calidad de refugiados. Muchos se casaron. Marina es una de esas rusas que se enamoró de un chileno. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Marina, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Y cuántos años lleva usted? Ella es parte de las cerca de 1000 mujeres que llegaron a Chile a fines de los 80 y principios de los años 90, acompañando a sus maridos que luego de una vida en el exilio retornaron a su país. Y tiene un contingente de amigas rusas, ¿me Rusas, claro. ¿Tiene una historia parecida a la suya? ¿También se vinieron con sus maridos? Sí, sí. Y la verdad es que cada una tiene su historia, pero son parecidos. De hecho, una vez que cuando yo fui a conocer a mi amiga en Curicó, su hijo, el niñito, preguntó a la mamá, la tía Marina también tiene su historia, porque todos tenemos su historia. Y cuando juntamos empezamos a contar nuestra historia. Entonces, todos tienen su historia muy parecida, pero... O sea, son parte de una migración por amor que llegó acá. Sí, sí, es cierto. Pues, sí, en esos años yo diría que sí. Marina Ribabova estudiaba psicología cuando aceptó trabajar como brigadista. Era un empleo de verano, entonces le encomendaron colaborar en la adaptación de los chilenos que habían llegado a su nación. En esas instancias conoció a quien es su actual marido. ¿Le gustaba esta idea de que usted pololeara con un chileno? No, mi mamá y mis papás se preocuparon mucho porque la verdad es que no querían que me fuera. Y sabían que yo tendría que ir a Chile con él porque él dijo que quería volver a Chile después de terminar sus estudios. Entonces eso es lo que preocupaba en realidad, que me voy del país. Tuvieron 2 hijos. En 1992 Marina hizo maletas y se vino a Chile junto a su familia. Para su marido, el fin de la Unión Soviética le indicó que ya era tiempo de volver. Comenzó entonces la aventura para ella. Acá le tocó aprender español. Hoy trabaja como profesora de método Kumon, una novedosa forma de estudio. Pasamos por niveles de suma, resta, multiplicaciones, divisiones, de ahí vienen fracciones, todas las más o menos materias abarcan, empezando de lo básico hasta más o menos el primer año de universidad, la materia de matemática. No deja de ser curioso que la última gran migración rusa en Chile la protagonicen mujeres, esposas que llegaron acompañando a sus maridos. Unidas por la misma historia, cada cierto tiempo se juntan para hablar su idioma, recordar su patria, pero sobre todo se juntan para entonar sus canciones. Simples bares chilenos son literalmente tomados por estas inmigrantes. Es el actual sello ruso, parte de la última camada, pero la historia de estos inmigrantes partió en el siglo XIX en condiciones muy distintas a las actuales. En el censo de 1854 los rusos aparecen por primera vez como habitantes de Chile. Eran marinos y artesanos, comerciantes y aventureros. Pertenecían a diversas etnias del Imperio Ruso. Unos abandonaron sus barcos para quedarse en Sudamérica, otros simplemente llegaron a probar suerte en el comercio y las salitreras. Por esos años llega la familia Teitelboim y Devinsky, progenitores del fallecido escritor y del expresidente de la Corte Suprema. Una segunda ola migratoria se produjo a principios del siglo XX, llegando a su pic en 1948. La caída del régimen zarista se comenzó a gestar en 1905 con la creación de los soviets, que eran asambleas de soldados, obreros y campesinos que ya se mostraban descontentos con la monarquía. Sin embargo, no fue hasta 1917, en medio de revueltas provocadas por una profunda hambruna, que el zar Nicolás II se vio obligado a abdicar. Tras un periodo de incertidumbre y disputas de poder por parte de los soviets, finalmente en 1922 se crea la Unión Soviética.
5 años antes, el último zar y toda su familia habían sido asesinados. Sus cercanos y adherentes debieron huir. El padre de Boris estaba entre estos últimos, huyó a Alemania y luego, en 1948, emigró a Chile, un país que por entonces ofrecía oportunidades a los extranjeros. Yo me acuerdo de mi primer viaje al centro de Santiago, y la traductora dice: miren ahora a la derecha, usted va a ver Palacio de la Moneda se refería. Para nosotros Palacio es otro concepto. ¿Entiendes? Imagínense palacios en Alemania o en Austria o en otros países. Son palacios, en Rusia. 60 años ya lleva este hombre en Chile, toda una vida. Llegó cuando apenas tenía 18 años, soltero, tuvo novias chilenas, pero finalmente se casó con una compatriota. ¿Cómo está? ¿Usted por qué no se casó con chilena? ¿No? Usted llegó joven acá. Sí, no me casé justamente por eso, porque yo era... ¿Le gustaban las chilenas? Me gustaban, pero filosóficamente miran la vida de otra manera. ¿Usted tuvo sus pololas? Mucho polola. De tal forma que arquitecto que proyectó... Hoy Boris tiene 2 hijas nacidas en este país, una incluso casada con chileno. Este hombre es un agradecido de Chile, un país en el que se ha sentido seguro, un lugar donde junto a su comunidad ha puesto su sello. Esta es nuestra iglesia que lleva por nombre oficial Virgen del Kazán. Desde hace 20 años que existe la Iglesia Ortodoxa rusa y desde hace más de 50 que los rusos cuentan con un cementerio para los miembros de su comunidad. La ola migratoria a la que llegó Boris trajo cerca de 3.000 de sus compatriotas que no querían saber nada con la Unión Soviética. Por eso muchos huyeron del país cuando Salvador Allende resultó electo presidente. Boris, con algo de desconfianza, se quedó en el país. Irónicamente, más adelante, cuando comenzó el gobierno militar, parte de sus libros, escritos en ruso, fueron fiscalizados por las autoridades de entonces. Paradojas de la vida. Boris, en efecto, nunca comulgó con el comunismo, hecho que llevó a su familia a dejar Rusia. Sin embargo, gran parte de los rusos que llegaron en los últimos años sienten una especial nostalgia por ese periodo. Es el caso de Alexander Ostrenko, quien luego de 10 años en Chile hace poco volvió por primera vez a su país. ¿Y cómo encontraste Rusia? Cambiara. Yo casi no reconocí nada, realmente. ¿Te gustaba más la antigua Rusia, la de tu niñez, o la actual? O sea que la cosa nostálgica es siempre en cada uno existe y siempre cada uno piensa que la parte pasada fue siempre mejor de lo que es actualmente. Para eso, además, como no vivo ahora en Moscú, para mí es difícil de opinar. Similar nostalgia tiene Alexander. Llegó hace 16 años a Santiago contratado por Chile Deportes para entrenar a la selección chilena de canotaje. Cuando llegó venía de la Unión Soviética. Actualmente su ciudad, la de su infancia, es parte de un país independiente llamado Moldova. ¿Usted ha vuelto a Rusia de vacaciones? Sí. ¿Y no ha pensado en quedarse allá? Actualmente, físicamente, para hoy día no. Hace 5 años trajo a su hermana y sobrinos, quienes no se acostumbraron al nuevo régimen político y económico. Te presento a mi hermana Natalia, mi sobrina Olga, mi otro sobrino que está allá, está escondida, está lavando platos, me imagino. Se llama Andrés. Hoy los más jóvenes de esta familia se han adaptado sin problemas a este nuevo país. ¿Tú ya piensas hacer una vida acá en Chile? Sí, porque ya mi adolescencia ya aquí en Chile ya la tuve, entonces igual sería difícil volver a empezar otra vez a mi otro. Hace un año esta familia inauguró cerca del Mercado Central el único restaurante de comida rusa del país. Mira, esa es la sopa principal de Rusia, se llama borsch. Está en base de beterraga, repollo y carne. ¿Se parece a algún plato chileno? No, para nada. Ese es el segundo plato más importante de Rusia, se llama pelmeni. Hacen de cerdo o de pollo. Es el plato típico del norte. Son platos exóticos donde destaca el uso de masas y las sopas. Un lugar al que llegan varios de estos inmigrantes para volver a sentir los sabores de su patria, porque la nostalgia es grande. El centro cultural que tienen los rusos es otro lugar de encuentro. Aquí
Aquí se sienten más cerca de su historia, pero sobre todo llegan para hacer algo tan simple como ver la televisión de su país. Desde esa vitrina observan los cambios de su nación, uno que hoy muchos desconocen porque la mayoría parece seguir anclado a sus recuerdos, a las canciones del ayer, a todo lo que sepa a otros tiempos.